María Soledad Genari, y como estamos en confianza con ustedes, la Sole. Bueno, muchas gracias. Y ya que estamos en familia, en confianza, Liz, que también te quiero mucho, que sos una amiga, que siempre, bueno, añoro los encuentros y te sigo en el Facebook. Como no somos amigas, veo los cerros y mi madre acaba de volver de Jujuy, así que estoy más cerca que nunca y la verdad que esta virtualidad yo la disfruto. Yo de hecho estoy en Jujuy hoy, cuando pongo la actividad, así que bueno, saludar también a la querida colega Silvia Bernal, agradecer a tu equipo, sobre todo, bueno, con Erika, que es con quien estuve en contacto, la verdad que muy profesional, y bueno, realmente agradecerte que me des este espacio, a vos y a Silvia, porque no es habitual escuchar hablar de cómo juzgar, ¿sí? Analizamos quizá, y ya vamos adentrándonos al tema, sí escuchamos hablar de que es imprescindible la perspectiva de género, muchas veces se confunde perspectiva de género con equidad de género o con la participación de las mujeres en los espacios de poder. Hoy vamos a hablar de la perspectiva de género desde el punto de vista analítico, por eso se llama matriz como una categoría analítica. Yo ahora les voy a presentar el tema, siempre uso un formato, Liz, muy inductivo, muy deductivo, donde empiezo como de lo general a lo particular, y vamos a ver casos prácticos. Después voy a coordinar para darles todo el material y que ustedes tengan a disposición los fallos que utilizo, que lo estoy preparando, así como la presentación que van a ver hoy, también se las voy a pasar en un formato PDF para que la repasen y bueno, por lo menos tengan un punteo. Yo ahora voy a empezar a compartir pantalla, me dijeron que tengo 40 minutos, así que a las 18 horas voy a estar finalizando, y ahí vamos a abrir un breve espacio de preguntas, ¿no, Liz? Así es. Bueno, en principio vamos a comenzar aquí, yo les voy a mostrar ahora yo solamente voy a ver a Erika a través del WhatsApp, así que me lo hace sonar, no hay ningún problema porque yo no los veo, simplemente veo mi pantalla para poder proyectar. Bueno, como ven acá, matriz de análisis para juzgar con perspectiva de género. Realmente, insisto de nuevo en mi agradecimiento en este espacio y justamente en este conversatorio donde veo que aparte hay una alta participación, porque se habla mucho, se conoce poco y realmente es preocupante porque seguimos viendo sentencias con ausencia de perspectiva de género, pero además sentencias cargadas de estereotipos, prejuicios, sesgos. Vamos a hablar de todo un poco hoy. Vamos a hablar de cosas curiosas, de cómo funciona la mente. Yo les voy a ir contando un poquito una investigación que Liz vio en los inicios y que ahora obviamente en el cursado de mi doctorado va a ser objeto de mi tesis doctoral. Bueno, vamos a ir a la introducción, al marco conceptual. Fíjense, se habla mucho y se conoce poco. O sea, de la perspectiva de género habla todo el mundo, pero se conoce poco. Entonces, es muy importante que sepamos que esta matriz de análisis nos va a ayudar como una guía. No es obligatoria, no es que en definitiva todos debemos ir por allí, porque también les voy a mostrar otras herramientas que pueden buscar en Google, que están disponibles, pero realmente en este cuaderno en particular, que fue elaborado por la Corte Suprema del Poder Judicial de Chile, tuve la suerte de participar en el proyecto, tuve la suerte de ser una de las capacitadoras para los jueces y juezas del vecino país de Chile, y realmente fue un placer introducir este tema y después verlo plasmado en este cuaderno que hoy vamos a ver. Bueno, ¿qué es la perspectiva de género? Esto que yo digo que se habla mucho y se conoce poco. Fíjense que es una categoría, como yo lo planteo analíticamente, que permite ver y analizar cómo operan las representaciones sociales, o sea, cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social. Ahora vamos a ver el rol que juega el contexto social en cada lugar en particular. Voy a tratar de ir lo más eficientemente rápido posible, pero sin detenerme en las cuestiones que realmente son fundamentales. Entonces, podemos decir que el concepto de género abre y cuestiona verdades absolutas. O sea, lo más importante de juzgar con esta matriz es, con esta perspectiva y desde este punto de vista analítico, es que nosotros no podemos dar nada por sentado. Tenemos que, lamentablemente,
entrar como en un túnel epistémico de cuestionamientos, tenemos que entrar a cuestionar verdades absolutas, y esto lo resalto, ¿por qué? Porque nuestros sistemas normativos fueron gestados en épocas donde esto directamente no existía, ni como categoría analítica, ni como concepto, ni nada. Definitivamente esto era en realidad era inexistente. Bien, con distintos aportes, aquí dice de ciencias sociales y teorías, se fue construyendo esto que ahora vamos a ver. Bien, ¿para qué sirve? Esto lo remarco una y otra vez. Es una exigencia convencional, es una exigencia constitucional y es una exigencia legal, y a lo cual yo le agrego social. Quiero agregar esto de social para remarcar que hoy se ha convertido en una exigencia de la sociedad no juzgar de determinada manera o a favor de determinada persona, sino con perspectiva de género. Precisamente hay casos que ahora voy a mostrar que han adquirido una inusitada resonancia, y esto tiene que ver con la falta de criterio, con la falta, voy a chequear el chat por las dudas que yo pierda algún tipo, acá te tengo, Erika, voy abriendo y voy mirando. Es importante entender que la exigencia es social y hay una mirada también funcional que ahora vamos a ver. Convencional, ¿por qué? Porque lo pide tanto Belén do Pará como la CEDAW. ¿Mm? Son las dos, permiso, voy a tomar agua. Son las dos herramientas convencionales, perdón, son las dos herramientas convencionales más, pero más importantes que nosotros hoy vamos a analizar. También constitucional, por imperio del artículo 75, inciso 22, donde la CEDAW tiene rango convencional y Belén do Pará está dentro de los tratados de derechos humanos también, que menciona el 75, inciso 22. Y legal, porque también tenemos la ley nacional, en definitiva, y otras leyes vinculadas, como la 24685, y también, como recién referí, lo último, lo dije al principio, la exigencia social. 26485, discúlpeme, siempre invierto los números porque es un tema. Bueno, estrategias de capacitación. Excelente que estemos hoy, esta tarde, compartiendo esta charla, porque nosotros, quienes estamos en el ámbito judicial, quienes tenemos la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, debemos ya salir de la sensibilización para entrar en la capacitación cada vez más profunda, cada vez más cognitiva, cada vez más asertiva, cada vez más, yo digo que dé más herramientas. Quiero resaltar que la perspectiva de género es una estrategia de corrección de las desigualdades, de las asimetrías de poder y a su vez de las desventajas históricas que pesan sobre todo el colectivo mujeres. Por eso es tan importante que entendamos que la perspectiva de género es el único mecanismo de restituir los derechos humanos de las mujeres históricamente pertenecientes al colectivo desventajado mujeres, que a su vez pesa sobre la interseccionalidad, como vamos a ver en el caso de que esté atravesada por la pobreza, etc. Por eso insisto que estos ciclos de formación tienen que estar presentes en todos los poderes judiciales, no porque lo imparta yo, sino porque tiene que ser hoy una verdad generalizada y conocida por todos. Y también hablo de la mirada funcional. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora el caso de Lucía Pérez, donde dos jueces juzgaron con una notable ausencia de perspectiva de género, y por otro lado, esto no solo acarreó que se anule el juicio, se anuló el juicio de Lucía Pérez, sino que ambos están sometidos a juicio político. Bien, aquí era el cómo hacerlo, ahora vamos a ir a la matriz de análisis. Es importante que este es el cuaderno donde tuve la suerte de colaborar, no en el armado, sino simplemente, digamos, participando de las capacitaciones, que fue previo, sino que a su vez es importante que veamos que esto no es vinculante.
porque los jueces y las juezas tenemos, digamos, una garantía que es obviamente la independencia. En este punto, bajo ningún punto de vista tenemos que ver esto como una orden impartida desde la superioridad. Yo, que soy también ministra de Corte, doy estas capacitaciones y siempre lo aclaro, es una metodología de apoyo que nos auxilia en esta tarea tan difícil de incorporar cuando no hemos sido educados, no solo en la igualdad, sino que a su vez no hemos sido formados en la perspectiva de género en el ámbito universitario. Ningún plan de estudio, salvo las diplomaturas y ahora algunas carreras, pero ninguno de los planes de estudio, por ejemplo, de los que yo formé parte, tenían algún concepto vinculado más que ver en el derecho, por ejemplo, en derecho internacional, cuando veíamos, o en derecho constitucional, las convenciones, pero siempre fue algo mencionado al pasar. Lo importante de esta matriz es que contiene los estándares de protección especial de las mujeres. Cuando yo hablo de mujeres, hablo del colectivo mujeres cis, mujeres trans, mujeres travestis. Es importante que también siempre voy a hablar de las mujeres, como inclusivo, con una mirada mucho más integral. Y a su vez, hay que entender también de que el otro día escuché que se hablaba de colectivo y una persona hizo una corrección y dijo, dejemos de hablar de colectivo como si siguiéramos siendo nosotras mismas parte de algo que está dividido o separado de la sociedad. Pero bueno, es la costumbre también y es como lo hemos denominado en la doctrina. Y esto importante, que de ninguna manera este cuaderno, esta guía de apoyo metodológica coarta la independencia judicial y solamente nos va a dar unos lineamientos para qué, para que podamos ejercitar argumentativamente. Y aquí, a lo último, menciono la importancia de emitir decisiones con certidumbre, a lo cual yo le agrego certidumbre epistémica. ¿Qué pasa? La duda, sin incurrir en exceso de confianza, en soberbia, pero la realidad es importante que dudemos. De hecho, tanto Aristóteles, Sócrates, muchos filósofos reconocen la duda. Nosotros tenemos, por ejemplo, el beneficio de la duda, pero no podemos vivir dudando y no podemos dudar de todo y no podemos estar en un estado de duda permanente. Cuando hay determinadas pruebas, cuando hay determinados escenarios, hay que resolver, sobre todo cuando se trata de restituir derechos. Por eso es tan importante esta herramienta, que nos da certidumbre. Aquí volvemos de nuevo. ¿Qué tiene de importante esta herramienta? Primero, concitar a reflexiones sobre situaciones de desigualdad que tenemos totalmente naturalizadas, discriminación, desventaja o vulnerabilidad de las partes. Entendamos que las mujeres integramos un segmento de la sociedad, no importa la situación económica, no importa el grado de educación, no importa el acceso particular que tenga esa persona, sino que lo que aquí importa es entender el concepto mujeres como un grupo históricamente desventajado, discriminado, vulnerable y desigual. No estamos hablando de una persona en particular. A través del desarrollo de esta guía lo que vamos a poder hacer es adentrarnos en identificar prejuicios y estereotipos y justamente las asimetrías de poder. Vamos a ver en el caso de Lucía Pérez o en el caso de La Manada, donde pese a estar una mujer frente a un grupo de varones en un acto, digamos, de abuso sexual gravemente ultrajante. En España hay una distinción entre violación y abuso, que ahora lo vamos a ver, pero los jueces denotan, en ese caso, un desconocimiento absoluto y rotundo de qué es la asimetría de poder, que la asimetría de poder es algo que ya viene de origen. Yo no tengo históricamente el mismo poder por el hecho de ser mujer, por eso es que las convenciones dicen, cuando haya igualdad, estas convenciones van a perder vigencia material, cuando lleguemos al escenario de la igualdad. Y también nos va a ayudar a conocer el fenómeno de la múltiple discriminación que conocemos como la interseccionalidad, que ahora parecen palabras muy abstractas, pero ahora vamos a ver la importancia de estas palabras abstractas. Yo ahora les voy a proyectar un video previo a adentrarnos al análisis de la matriz, concretamente paso por paso, porque aquí es donde quiero que reflexionen sobre el contexto social que hablamos al principio. Así que voy a proyectar el video y les pido que cualquier cosa me digan por altavoz si hay algún inconveniente con el sonido. Y bueno, Chihuahua lamentablemente ha sido uno de los estados
más golpeados por los asesinatos de mujeres. Ahora también el Estado de México lo es. Pero fíjese que en este estado, en Chihuahua, en los años 90 quedó marcado por todas estas muertas de Ciudad Juárez. Vea por favor esta historia. Las terribles historias de violencia que se han dado en nuestro país en los años recientes tienen en Ciudad Juárez como un punto de referencia a las llamadas muertas de Juárez, como el pasaje quizá más oscuro e inquietante. Las crónicas de este terrible hecho señalan que en enero de 1993 se dio el primer caso. La víctima, la niña Alma Chavira Farel. En mayo de 1993, es raptada Gladys Janet Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. Durante ese 1993, se documenta el asesinato de una mujer por mes. Los asesinatos tienen como telón de fondo la lucha por la plaza de Ciudad Juárez entre los grupos de narcotraficantes y el creciente número de migrantes, mientras crecen los barrios marginales y las autoridades rebasadas por la violencia. Para 1994, las organizaciones civiles que denuncian la crisis ya hablan de 11 homicidios por mes. En 1995, autoridades de Chihuahua abren una agencia contra delitos sexuales. Y hasta 1998, el gobierno federal pone en marcha una investigación. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios para comenzar a trabajar a temprana edad. Entre 1993 y 2005, el gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres en Ciudad Juárez, dato rebatido por el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que documentaron 422 feminicidios. La impunidad es el otro ingrediente de este caso. En 1996, un ciudadano egipcio, Omar Sharif Latif, fue declarado culpable de 3 asesinatos y condenado a una pena de prisión de 30 años. Después de su arresto en 1995, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras este estaba encarcelado. Varios de los integrantes de esta banda fueron detenidos y denunciaron actos de tortura para que se hicieran responsables de los homicidios. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa fueron detenidos por 8 asesinatos y afirmaron haber sido torturados para que se declararan culpables. Y además de los feminicidios, Ciudad Juárez fue el escenario durante la llamada guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón, de una ola de violencia que dejó decenas de muertos y hechos tan reprobables como la ejecución de 16 estudiantes en Villas de Salvarcar. Bien, ahora vamos a retomar yo por qué proyecté este video de la matriz de análisis. Ahí yo después les voy a dar igual el enlace en el chat. Ahora se las voy a mostrar, perdón, cómo es la página. Y vamos a pasar, voy a dejar de compartir esta presentación para poder recorrer la matriz juntos y juntas para ir dándoles ejemplos, y voy a tratar de ser lo más breve posible para poder, porque en realidad meritaría también otro encuentro, para poder pasar también a los casos prácticos. Pero creo que es muy, pero muy importante. Bueno, aquí voy a, permiso, voy a detener. Ahora voy a ir a una nueva pestaña para que podamos recorrer esta matriz rápidamente y ustedes ya se familiaricen con esta herramienta tan importante que normalmente yo la paso así como por arriba y se las dejo a criterio de los participantes, pero hoy dejé un espacio para poder brindarle esta posibilidad de que la analicemos juntos y dar un ejemplo, así que vamos a hacer un breve repaso que no va a llevar más de 5 minutos. Enlace que les voy a compartir luego en el chat, y ya van a poder descargar este PDF, en la página, si ustedes utilizan esta versión que yo les voy a proporcionar, porque hay dos publicadas, permiso, estoy yendo a la página 90, directamente para que vean todo lo que hay para leer y analizar, y bueno, recorrer, la verdad que es una maravilla. Aquí hay una fotito en miniatura de mis queridas amigas de Colombia con quienes trabajé. Bueno,
Ahí en voz alta me pueden decir, ¿se ve bien? ¿Previsualizan bien? Perfecto, dice acá. Estamos en... Bueno, primer punto. ¿Se ve bien, Erika o Liz? Perfecto, todo perfecto, doctora. Seguimos adelante. Bueno, identificación del caso. Paso número 1. ¿Por qué les mostré el video de, en este caso, Ciudad Juárez? Porque Ciudad Juárez era una ciudad que estaba la violencia instalada de manera genérica, incluso con un patrón de criminalidad incluido dentro de las organizaciones del narcotráfico. O sea, no solo existía el narcotráfico en la ciudad Juárez, sino que además había organizaciones criminales que, entre otras cosas, mataban mujeres. Fíjense que en el informe se habla de feminicidio. La palabra feminicidio, en realidad, para nuestra concepción, nosotros tenemos receptado el femicidio, que es la muerte violenta de mujeres por razones de género o basada en el género, pero el feminicidio, según la definición también de Lagarde, tiene que ver con la ausencia o la omisión del deber de actuar de agentes estatales, ya tiene que ver con la obligación del Estado. En el caso de Ciudad Juárez, claramente eran femicidios, feminicidios. ¿Por qué? Porque había una inoperancia estatal terrible y pese a la generalidad del suceso, pareciera que las fuerzas de seguridad no reconocían lo que allí sucedía. Fíjense, yo les voy a dar solo el recordatorio. El recordatorio es ubicar el lugar de ocurrencia del suceso. Esto ustedes, por favor, lo leen con atención, los invito a leer todo el cuaderno, hoy no vamos a poder, pero el lugar de ocurrencia del suceso es fundamental. ¿Dónde fue? Ese lugar está caracterizado por la violencia, por los prejuicios, por los mitos, por los patrones culturales, por la desigualdad, por la asimetría. Fíjense Ciudad Juárez, una muerta por día llegó a registrarse en una ciudad, porque se instalaron industrias, las mujeres empezaron a salir a trabajar, empezaron a salir de sus hogares, y no solo aumentó el índice de violencia intrafamiliar doméstica, sino que a su vez, por razones de género, en realidad violencia contra la mujer por razones de género en el ámbito familiar, sino que también eran objeto, y digo así, objeto de tortura y muerte por bandas que traficaban droga, entre otras cosas. Por eso es tan importante situarse en el contexto. En un lugar como Argentina, donde muere todos los días una mujer de manera violenta y por razones de género, debemos, según el modelo de investigación, según el modelo, se llama Protocolo Modelo de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, que es de la ONU, según este modelo, en un lugar donde hay un ambiente de violencia generalizado y sostenido en el tiempo, una desaparición de una mujer es considerada forzosa. Se presume que desapareció en contra de su voluntad. Y por otro lado, a su vez, si encontramos una mujer, no importa el ámbito que sea, salvo que sea un ámbito donde hay un cuadro médico, hospitalario, donde hay autoridades, etcétera, pero por ejemplo una mujer que aparece muerta en su domicilio, yo debo presumir y debo descartar. Esto es muy, pero muy importante entenderlo, que esa muerte fue violenta y por razones de género. Así es como se va a erradicar de alguna manera en un tiempo la impunidad. Antes no era así, había que hacer un grandísimo esfuerzo para poder situar esa muerte dentro de la violencia de género. Identificar a los sujetos procesales dentro de las categorías sospechosas, fundamental. Ver si pertenecen a grupos históricamente segregados. Puede ser por el género, en el caso de las mujeres, y a su vez por, en el caso de que a su vez se identifica dentro de las categorías sospechosas, aquí ya va para mujeres y también para varones, pero en este caso yo lo voy a remitir solo al género. En el caso de las mujeres, a su vez hay que ver si opera la interseccionalidad. Pero por otro lado, tenemos que ver si las partes involucradas están incluidas dentro de esta categoría sospechosa por lengua, raza, etnia, género, expresión de género, identidad, situación de calle, migración, discapacidad, etc. ¿Por qué? Porque aquí dice en el recordatorio que tanto los jueces como las juezas estamos inmersas en la cultura que puede validar o de alguna manera naturalizar situaciones discriminatorias. Como punto 3 de la identificación del caso, que es el paso 1, subpunto 3,
es entender que la discriminación no se reclama. Tenemos que mirar si esa persona está dentro de las categorías sospechosas, si a su vez no sufre más discriminaciones de la que invoca. ¿Por qué? Porque normalmente las personas no reconocen todas las discriminaciones que sufren. Y eso es obligación del juez y de la jueza, en este caso. Y no vengan aquí con, no, yo tengo un sistema acusatorio, entonces en realidad si el Ministerio Público no lo invoca, no. Si hay un caso de facilitación de la prostitución, debo presumir y descartar de que esas mujeres eventualmente no están, digamos, están interseccionadas por ser mujer en situación de prostitución, ver si están atravesadas por la pobreza. No puedo decir, bueno, yo cierro este caso y no investigo porque ellas podían constituirse en querellantes y no lo hicieron. Hace poco tuvimos un caso aquí en Neuquén donde justamente yo invocando, y perdón la autorreferencia, esta situación, revoqué un sobreseimiento donde no se había tenido en cuenta que de este grupo de mujeres que estaban en presunta situación, en realidad de facilitación de la prostitución, no se había tenido en cuenta la intersección de las discriminaciones por ser migrantes, pobres, por ser mujeres, y eventualmente incluso muchas de ellas tenían ya sus hijos aquí en Argentina. Revisar la necesidad de disponer o no medidas, y aquí terminamos en lo que es la primera parte, que es la identificación del caso, que tiene estos 4 puntos. Aquí, desarrollo del caso. En el análisis y desarrollo del caso tenemos que ver si en ese caso se actuó con la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? ¿Cómo debe actuar el Estado per se? Que allí está definido para que vean todo lo que implica la debida diligencia. Pero a su vez, cuando se trata de mujeres, la debida diligencia se refuerza, opera de manera reforzada. Esto dice Belén do Pará. La debida diligencia es otorgar todas las posibilidades y cumplir el deber ser, ya sea, como dice aquí, eliminando los obstáculos de iure o de facto que pueden operar en el caso concreto. Luego, aquí habla de identificar las relaciones de poder bajo estudio, la simetría, la desigualdad, la discriminación. No reconocer que una mujer, por ejemplo, en el caso de Lucía Pérez, que ahora rápidamente lo vamos a ver, en el caso de Lucía Pérez eran 3 hombres, y Lucía Pérez muere en circunstancias donde se había ejercido violencia física y sexual contra ella, y en definitiva los jueces argumentan que ella estaba en igualdad de condiciones y era una jovencita de 16 años. Este caso va a ser de nuevo realizado el juicio, y esto es importante tener en cuenta las relaciones de poder que pueden operar en el caso concreto. Jefe versus empleada, padre versus hija, persona proveedora versus persona que no tiene ningún tipo de medios para vivir. Identificar y tener en cuenta roles, estereotipos, mitos, prejuicios. ¿Por qué? Porque nosotros los poseemos. Si no los identificamos, nunca los vamos a erradicar. Si no los identificamos, los vamos a utilizar. Esto daría para una charla aparte, por eso es que es importante que aunque sea, lo repasemos aquí rápidamente. Identificar las manifestaciones sexistas, ver que haya un lenguaje respetuoso hacia la mujer, muchas veces en las sentencias se las revictimiza y se las vuelve a maltratar, y establecer, aquí se habla de la interseccionalidad. ¿Mm? ¿Qué es la interseccionalidad? La confluencia de distintas discriminaciones. ¿Por qué? Género, raza, sexo, etnia, edad, todo esto confluido en una sola mujer adquiere un peso específico muchísimo mayor que si no fuera mujer. ¿Mm? Bueno, revisión de las pruebas, paso 3, fíjense, revisión de las pruebas. Las pruebas a su vez tienen que ser analizadas con perspectiva de género. El esquema propio de valoración de la prueba no opera para juzgar con perspectiva de género. Por ejemplo, es lógico que el testimonio de una víctima, lejos de sostenerse en el tiempo, quizás se retracte. Entonces hay que tener en cuenta que los principios generales, sobre todo en materia penal, no operan, y por eso los invito a tener en cuenta que la variación del testimonio puede significar precisamente que está en una situación de violencia o en un contexto de violencia basada en el género. Paso 4, examen normativo. Recién en el 4.º paso subsumo. Ahora, si esta subsunción estos hechos están mirados sin tener en cuenta el contexto,
sin tener en cuenta los prejuicios, los estereotipos, los mitos, los roles, sin revisar la prueba con perspectiva de género, cuando lleguemos a la subsunción, vamos a hacer en realidad una subsunción formal, pero materialmente esa decisión probablemente o seguramente va a estar viciada de nulidad. ¿Por qué? Porque los estereotipos, los prejuicios hacen que veamos la realidad distorsionada, no reconozcamos las desigualdades, y es importante entender, esto yo aplicar todo lo que es el análisis normativo, se los voy a dejar también para su lectura detenida, pero por favor hay que cuestionar la neutralidad de las normas. Aquí dice en el paso 2, las normas no son verdades absolutas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sistemas normativos antiquísimos y las leyes las leyes y las convenciones se han sancionado tiempo después, y muchas veces se le da más valor a los códigos procesales que a la situación en particular y a las convenciones. Y las sentencias son oportunidades para corregir las asimetrías de poder, las desventajas y las desigualdades. Aquí justamente paso 5, revisión de jurisprudencia y fuentes, y luego les voy a dejar, esto es muy importante, la sentencia. La sentencia no solo tiene que estar hecha en un plazo razonable, dirigida a asegurar la igualdad, etcétera, y el acceso a justicia, sino que la sentencia puede contener un altísimo valor pedagógico. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia puede, a su vez, contener otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el tema decidendum, sino que por obiter dicta se puede señalar mayormente y desarrollar errores, sesgos. Yo ahora les voy a comentar qué implica esto. La sentencia puede contener, como en Campo Algodonero, una condena a elaborar una política pública, y eso no es violar la división de poderes. Puede contener, por ejemplo, la obligación de hacer cursos, talleres. Hay que ser creativos también al momento de condenar en casos de violencia contra la mujer. Y hablar de reparación integral. La reparación integral tiene que ser con una visión restaurativa. Por favor, no solo consiste en dinero, consiste en volver realmente a asegurarnos que eso no se repita, y ahí es donde opera justamente lo que es la obligación de no repetición para los estados, sobre todo teniendo en cuenta qué tipo de violencia sufrió esa mujer, por qué, si fue por parte del Estado, cómo resolver holísticamente esa situación para que no se vuelva a producir. Bueno, finalmente yo ahora voy a volver a dejar y voy a volver a mi presentación. Aquí voy a detener la presentación y ya nos vamos a ir acercando. Muy bien, aquí voy a compartir de nuevo la presentación y vamos a avanzar. Ya vimos el video. Esto ya se los voy a compartir. Fallos sin perspectiva de género. Ya que estamos, me quedan 10 minutitos, ya que estamos justamente en un conversatorio que lo que intenta es positivamente instalar la perspectiva de género como una estrategia de corrección de la igualdad de la mujer, aquí les dejo 5 ejemplos de fallos resonantes. Fallos con ausencia absoluta de perspectiva de género. Rápidamente los repasamos. Ivana Rosales. Ivana Rosales es un caso de la provincia del Neuquén. Yo después quedo abierta a todas las preguntas. En resumidas cuentas, Ivana Rosales era una mujer que trabajaba en un lugar, digamos en una confitería, en una localidad de aquí, sin estigmatizar, con una matriz de tipo petrolero, donde, bueno, hay muchos hombres que durante la noche concurrían a este lugar. Allí conoce a su esposo, el señor Garoglio. Ella se casa, estoy yendo lo más rápido que puedo para contarles esta cruel historia, que a su vez van a poder ver un documental que se llama Ella se lo buscó. Búsquenlo porque está en la plataforma de Cinear, del Inca. Ella se lo buscó, muestra que Ivana Rosales, a quien tuve la suerte y el honor de conocer, y digo tuve porque lamentablemente Ivana murió años después a consecuencia del hecho del que fue víctima por parte de su exmarido. Su exmarido la ahorcó con un alambre, creyó que la había matado, la colocó en un baúl, luego, ¿por qué? Porque ella le había dicho que quería terminar la relación. Cuando llegan a su casa, él se da cuenta
que ella seguía viva, respirando, prácticamente estaba agonizante, y le propinó una cantidad de golpes terribles con una tipo piedra, ladrillo en el cráneo. Se habla de alrededor de 30 golpes. Ivana milagrosamente es rescatada por la policía, que había visto el auto detenido y que le llamó la atención, fue al lugar y encontró el DNI de Ivana y llegaron a su casa. Y prácticamente el señor Garoglio estaba haciendo el pozo para enterrarla. En el documental van a ver que él habla con la policía, el policía lo contacta y él dice, me mandé una macana. Entran, o sea, ahí hay una cuestión donde prácticamente él ya la daba por muerta. Y Ivana, luego en el juicio, y esto lo que les voy a decir no es ciencia ficción, en el juicio uno de los jueces se pregunta si realmente el señor Garoglio tuvo intención de matarla. Si en realidad no quiso darle una lección. ¿Por qué? Porque la quería. La quería con él para el resto de su vida. El fiscal, en la etapa de instrucción, tuvo una actitud, pero en el juicio planteó la posibilidad de aplicar un atenuante extraordinario. ¿Por qué? Porque dijo que el señor Garoglio, como tenía un ego hiperbólico, podía albergar, sin justificarlo, dice, sanas y razonables expectativas de que ella se quede con él por el resto de su vida, porque le había dado 3 hijos, le había dado honor, le había dado una familia. Sin embargo, ella no solo decide terminar la relación, sino que él sospecha que era infiel. Y esto es tomado como una causal para decir, la víctima no era tan buena víctima, y en otra parte del fallo, otro juez habla de que además ella seguía con él por una cuestión económica y que eso denotaba en la mente de Ivana un arreglo económico del cual él también era víctima, era como utilizado. Por ende, sin justificarlo, insisten, él tenía expectativas razonables de que ella se quede por el resto de su vida, y al decirle que no y al sospechar una infidelidad, de alguna forma podían llegar a comprender cómo se desenlaza la cuestión. El señor Garoglio fue condenado a 5 años. No cumplió un solo día su condena porque se prófugó, prescribió. Se le otorgó los cuidados parentales en el juicio de sus 2 hijas, de las cuales abusó de ambas y una se suicidó. Ivana murió en el año 2017 embarazada de 5 meses, ya con otra pareja, a causa de un ataque de epilepsia, consecuencia de las secuelas que le dejó el intento de femicidio, aunque en ese momento no era femicidio. Fue tratada de mala víctima, de mala madre, de mujer interesada. Todos estos estereotipos están escritos en el fallo. Paola Costa, por lo contrario, precisamente dijeron que ella no podía ser víctima de femicidio porque era una mujer fuerte y no tenía personalidad sumisa. Ese es otro error, ese es un estereotipo de género positivo, a diferencia del de Ivana, que operó negativamente, y dijeron que por ser víctima, por ser una mujer empoderada, no podía ser víctima de violencia de género. Yo también los dejo con la lectura del fallo. Paola Costa fue apuñalada junto a su hija y fueron arrojadas a una alcantarilla, y pregunto, por suerte la Sala Penal de Córdoba revocó la sentencia de la Cámara Criminal, que también había sido un juicio por jurado, y dijo que si bien la pena era la misma, que era el agravante que habían aplicado a la alevosía, aplicaron la figura del femicidio para la muerte de Paola porque además, y no de su hija sobrevivió, pero no lo consideraron un femicidio. Si el apuñalamiento y el posterior arrojo a una alcantarilla no es con su hija en brazos, no es un femicidio, le pediría a estos juezas que me expliquen qué lo es, al revés. Realmente terrible. Lucía Pérez, bueno, este caso que yo les decía, que quienes intervinieron ahora están sometidos a juicio político porque el tratamiento que se hace de la víctima es terrible. Lucía Pérez ahora se va a determinar la causa de su muerte, si fue asfixia mecánica, si fue un paro cardiorrespiratorio producto del shock que le produce el dolor, porque bueno, hay un reto muy fuerte a la fiscal que dice que confunde, porque eso no es materia de análisis ahora. Yo lo que les planteo es que Lucía Pérez fue tratada de una manera tan despectiva, se revisó su celular, se estableció la personalidad de ella como merecedora de alguna manera de este fin. Entonces dijeron, ella se puso en esa situación voluntariamente.
Entonces, ¿por qué vamos? Incluso uno de los jueces, y esto es muy llamativo, uno de los jueces destaca que cómo la va a matar, cómo iba a tener intención él de matarla, si previo al encuentro con ella, al cual después se unen 2 personas más, le compró una chocolatada con facturas. Esto dice el fallo. Hablan todo el tiempo de una manera hipercrítica, utilizando y diciendo que esta era una conducta habitual de ella. Nunca vieron que eran 3 hombres que de forma reiterada, y como yo no soy quien va a juzgar, pero de forma reiterada, de alguna manera ejercieron actos de brutalidad. Esto está dicho en un informe médico, no estoy prejuzgando. Simplemente ahora, por suerte, se va a realizar un nuevo juicio y yo creo que allí vamos a ver que más allá de la causa clínica de la muerte, la realidad es que ella estaba en una posición absolutamente asimétrica, porque incluso estaba, hay una antesala de consumo de estupefacientes. En el fallo de la manada no se consideró, en España hay una diferencia entre abuso y violación, que la violación es con violencia. Una jovencita fue sistemáticamente, yo digo violada porque no estoy en España y leí el fallo de la manada, que también fue anulado, por un grupo de jóvenes, 7, la encontró una pareja en estado de shock y los jueces dijeron que en definitiva ella también se había colocado voluntariamente en esa situación porque había accedido, incluso esta jovencita perdió el conocimiento muchas veces durante el abuso sexual y a su vez durante la violación, porque ellos el abuso no lo consideran violento, sino que pierde el conocimiento en varios momentos, es filmada y es viralizado. Este famoso caso incluso concitó reformas. Y Campo Algodonero, que lo van a encontrar en internet, como también González versus México, es el que de alguna manera condena a México a dictar una política pública, a pedir disculpas por estas 3 jovencitas que desaparecen en este contexto que yo les mostré en Ciudad Juárez, y no las buscaron porque dijeron que justamente ellas estaban seguramente divirtiéndose con sus novios y se descubrió que mientras no las buscaron fueron salvajemente torturadas. De hecho, para poder investigar, se utilizó un equipo forense argentino que tuvo que colaborar porque se encontraron sus restos de una forma que dificultó la investigación, porque ni siquiera es condenado México por no preservar la escena del crimen, no solo por cómo fueron tratadas las víctimas por parte de las fuerzas de seguridad que no las buscaron, sino que está minado de errores y de un salvajismo estatal contra estas víctimas terrible. Discúlpenme la vehemencia, muchas veces me dicen que no es propio de una jueza, pero bueno, cuando uno empieza a analizar estos casos, es muy difícil porque aparte Campo Algodonero quedó en la impunidad. Campo Algodonero señala que la impunidad es un factor vehiculizante, ordenan hacer una nueva investigación, un nuevo juicio, y la impunidad es una señal de que está bien matar mujeres de forma violenta y por razones de género. Por eso es tan importante combatir el patrón de la impunidad que pueda aquejar a un Estado. Aquí les dejo justamente, si quieren, yo les voy a pasar el PDF, así que, pero las imágenes de estas víctimas tan, pero tan, que fueron víctimas de actos tan, pero tan violentos. Y que fueron maltratadas no solo por sus femicidas, sino también por el Estado. Y ahí es donde nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de, con la norma individual, con la sentencia, corregir y ver, señalar, detectar y mostrar las malas prácticas. Bueno, finalmente yo siempre cierro mis charlas con la necesidad de una política pública integral, que puede ser un compromiso nacional, aunque también regional. Tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial, ahí remarco todas las acciones que llevan adelante. Pero ¿qué nos falta? Una verdadera política pública, tanto como dice la ley nacional, como dice Belén do Pará y como dicen las convenciones, cuando hablan de la política. Una política pública integral debería contener un diagnóstico no solo del resultado más letal, como es el caso del femicidio, sino de la antesala, que muchas veces no llega a un femicidio, pero que también deja en las mujeres una marca y un registro en su vida que a veces es imposible de volver a restituir. Por eso es tan importante señalar que Argentina al día de hoy no cuenta con una política pública integral,
con un diagnóstico, con un diseño, con ejes, principios y acciones encaminadas de manera medible a mejorar. Y la razón empírica es que hace 10 años mueren la misma cantidad, entre 200 y 300 mujeres en Argentina por razones de género. Esa es la realidad argentina. Desde el 2015 la Corte lo mide con una metodología muy importante, pero yo miré un poco más atrás y también hay estudios que demuestran que morían entre 200 y 300 mujeres por razones de género. Lo que pasa es que no se identificaba de manera tan desarrollada como ahora. Si hace 5 años, por ejemplo, en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, la cifra se mantiene entre 250 y 255. Fíjense el 250, la fatalidad que tiene este fenómeno para nuestro estado. Así que bueno, ya estoy en tiempo, perfecto, me pasé 4 minutitos. Quiero agradecerles la atención, ahora voy a dejar justamente de compartir para detener la presentación, para quedar abierta a las preguntas que ustedes me quieran realizar. Muchas gracias. Doctora, aquí, bueno, acá ya hay preguntas en el chat que yo le voy a ir leyendo, así les va contestando. Mercedes Zamorano dice, en el de Lucía Pérez tampoco se consideró la situación de vulnerabilidad. Hace una... Claro, justamente yo hablé de asimetría de poder. La asimetría de poder la remarco como para ir dando ejemplos en cada uno. El estado de Lucía Pérez no era de vulnerabilidad, era de hipervulnerabilidad. Primero, era una jovencita. Segundo, también el tema de la edad. Fíjense que yo remarqué, la edad está dentro de la interseccionalidad de la discriminación. A su vez, precisamente la edad, ya sea una persona adulta mayor o una niña o una joven, incide de manera, una joven que había eventualmente, por las razones que sea, pero en los exámenes toxicológicos determinaron que tenía presencia de precisamente sustancias de este tipo, por lo cual está alterada su facultad de consentir o no consentir, y a su vez, que esto en España es tratado ahora, ¿qué es el consentimiento? ¿Qué es el consentimiento? Una mujer rodeada en una zona oscura, donde comúnmente que dicen, no, se pasaron de rosca, esto lo escuché yo. Esto es inadmisible, no reconocer el estado de hipervulnerabilidad en el que, por ejemplo, se encontró Lucía, por supuesto. Es exacto así. Otra de las preguntas dice, ¿le parece que es importante que los operadores de justicia deberían tener conocimiento sobre psicopatía, ya que las personas psicópatas repiten su conducta? No es una enfermedad si advertimos eso desde la denuncia. Se podrían tomar medidas preventivas adecuadas. Sí, en realidad depende de cada sistema, como por ejemplo es muy importante que al momento de denunciar, por ejemplo aquí tenemos la admisión de la denuncia, es importante que los operadores y las operadoras, los jueces y las juezas de paz, todo aquel, fíjense que las leyes hablan de que incluso es como el amparo, se puede interponer ante cualquier persona el anoticiamiento, por ejemplo en el caso de Neuquén, y después es el fiscal el que remite, si se presenta ante el fiscal y todavía no es delito y lo remite a la oficina de violencia, hay distintas alternativas. Pero la realidad es que normalmente también interviene un equipo interdisciplinario, dependiendo también del el código, ahí es donde se produce, pero se produce, digamos, la intervención del equipo interdisciplinario en el caso de Neuquén. Ahora, la interdisciplina, más que, aparte de estar capacitados, lo más importante para abordar las violencias es la interdisciplina, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque incluso la interdisciplina, la mirada, también tenemos la perspectiva de género y la perspectiva interdisciplinaria nos va a arrojar de manera unida muchísimo más elementos para poder reconocer justamente la violencia contra la mujer basada en el género. Porque todavía hay gente que no reconoce o no distingue qué es la violencia basada en el género. Que espera que digan te mato porque sos mujer. No, lo que hay que buscar es si justamente en qué situación estaba, cómo estaba. No es lo mismo un accidente de tránsito, que siempre doy este ejemplo.
ahí rápidamente, pero uno no puede presumir que ese accidente quizás fue casual. Hay que ver si las partes no se conocían, si no había una historia previa, ¿me entienden? O sea, es muy importante el contexto. Otra pregunta dice, doctora, ¿cuál es su opinión de la sentencia del caso Nair Galarza? Si bien el caso trata de una situación en donde la mujer asesina a un varón, ¿se tuvo en cuenta la perspectiva de género para juzgarla? Bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es que aquí tendríamos que hablar de perspectiva de género también en el tratamiento mediático. ¿Qué pasa? Según Turbey, hay dos clases en el caso de víctima. Aquí estamos hablando de victimaria. ¿Mm? Ahora, no deja de ser mujer, no deja por el hecho de ser mujer, incluso siendo en este escenario victimaria, también hay que darle un tratamiento como si fuera eventualmente un victimario varón, cosa que aquí no sucedió. ¿Por qué? Fíjense, la cobertura periodística fue muchísimo mayor. Y generalmente hay estudios en Estados Unidos que han demostrado que cuando se condena a una mujer, se la condena con más severidad. ¿Mm? Eso yo aquí empíricamente no lo he medido, o en los casos que yo he intervenido no opero con este patrón porque precisamente estoy advertida, pero hay un factor sociológico que gravita en lo que serían quienes juzgan, donde por una cuestión de excepcionalidad, por una cuestión, operan muchos factores, precisamente a cuando la violencia es ejercida contra la mujer, que estadísticamente, perdón, por la mujer, que estadísticamente es la menor, se la muestra más. ¿Por qué? Porque además, fíjense, todos los días prácticamente, o ya eran 29 horas y esto va en aumento, muere una mujer. Por eso es que se le da tanta importancia también, lo que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero son coberturas diferentes. Se va a mirar mucho más el pasado de la mujer victimaria, se la va a juzgar de otra manera, con una mirada probablemente muchísimo más tenaz que si fuera un varón. ¿Por qué? Porque hay una suerte de acostumbramiento, lamentablemente, en términos de, estoy hablando de los medios de comunicación. Y esto los juzgadores también lo tienen que tener en cuenta, porque fíjense que la matriz hablaba de que podemos naturalizar las discriminaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre muy, muy alerta y uno autorrevisarse y decir, por más que este fenómeno se repita en el tiempo, no es normal, no es natural y aunque se repita, no es regular. Bueno, aquí alguien que hace una aclaración dice, es terrible que para los tribunales españoles el abuso sexual no sea considerado como otra forma de ejercer violencia contra la mujer. Sí, bueno, yo no es que he estudiado Derecho Comparado Español, pero cuando leí el fallo La Manada, en los comentarios, precisamente para poder entender este fallo, la discusión era si era abuso o violación, porque para la figura de violación en España se exige que sea violento, y el abuso es, en definitiva, como un exceso sin que constituya violencia. Bueno, esto está siendo en realidad materia de análisis y yo no tengo en claro ahora cómo operó la reforma, cuándo fue, pero yo sigo a Gloria Potallos Maya, que es una jueza española, y Gloria le dio un seguimiento y yo a partir de eso es que también lo empecé a tomar y tuvimos un intercambio, pero sí, ahora se está dando tratamiento al consentimiento, cosa que, por ejemplo, nosotros en definitiva también tenemos que ver ese consentimiento, ¿cuán libre fue? Esto de, ¿y vos no te defendiste? ¿Y vos qué llevabas puesto? ¿Y por qué? Después, por ejemplo, yo vi un caso donde se analizó la conducta posterior de la víctima de violación que en vez de ir a su casa se fue a dormir a lo de una amiga. ¿Qué es lo más común en una jovencita que está en estado de shock? Quizá el miedo a contárselo a sus padres o a su madre o a quien ejerza los cuidados parentales y probablemente necesite ir con una congénere de su edad para compartir, para contar, y fue visto como, no estaba tan mal. O sea, juzgar la conducta posterior de la víctima.
una mujer incluso en estado de shock se puede ir a una fiesta. Y eso no puede ser materia de análisis. Será parte de la circunstancia, pero no puede ser utilizado como elemento central para decir aquí no existió una violación. Cuando había pruebas físicas. Les agrego un dato más. Estaba comprobado desde el punto de vista forense en el informe médico, constatado de que se había ejercido, o sea, que tenía secuelas físicas de ese abuso sexual o de esa violación. Otra pregunta dice, en el caso Galarza, volviendo al caso Galarza, ¿considera necesaria la formación en perspectiva de género de los medios de comunicación? Fundamental. Chaco ahora está trabajando y justamente hay una iniciativa no recuerdo, es muy reciente, pero hay una iniciativa de la diputada Jessica Ayala que justamente establece esto. Y muchos, digamos que en general hay renuencia a proponer iniciativas hacia los medios de comunicación, pese que los medios de comunicación incurren en violencia mediática y simbólica, que es un tipo de violencia y a su vez una modalidad. Fíjense, cuando se muestra a una víctima de femicidio, ¿a quién se le tapa la cara? ¿A quién se le pixela la cara? En general, al victimario. A la víctima no. Si se sacan fotos de Facebook, fíjense los medios que tendían a hacer. Ahora como se empieza a denunciar esto y se empieza a reprochar, y anotar esto y hay comunicar igualdad y hay una red de periodistas con perspectiva de género, pero ¿a quién se la pone normalmente? Y yo acá no estoy haciendo un juicio moral, pero ¿a quién se la pone en las fotos quizá que incurran al prejuicio o a que tenía una vida supuestamente liberal? ¿Y a quién se la muestra incluso en ropa interior? No, se le da un tratamiento en teoría, y yo siempre pienso en las familias, ¿no? En sus padres, en su madre, en su familia extensa. Entonces, cuando se empiezan a marcar a los medios y son renuentes en regular esto, porque en general esto está en poder, es voluntad política y la política es algo que no quiere es enfrentarse a los medios. Entonces, las regulaciones justamente de la violencia mediática y simbólica son pocas. Yo en el caso de Neuquén, una vez salió una noticia y mi hijo abrió el diario y me dijo, mamá, te cortaron al medio. Y resulta que yo aparecía cortada. Y lo publiqué en Facebook y obtuve incluso una respuesta bastante cuestionable del periodista. Todos me decían que yo estaba, me dijeron, textualmente me dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora te van a tirar con todo. Y yo decía, simplemente me quejé, no lo denuncié además, o sea, lo mostré, lo visibilicé. Y no solo eso, hubo un montón de mujeres que señalaron que me estaba victimizando. Y yo soy la única mujer de los tres poderes. Digo, nadie se dio cuenta en el armado del diario que me estaban cortando a la mitad. Claro, no fue, alguien lo vio, pero no se dio cuenta. Y la realidad es que periodistas con perspectiva de género me dijeron, más porque este medio tenía una editora de género, que en el armado de los diarios eso se revisa. Porque además, ¿saben cómo se llamaba la nota? Un tribunal para cortar y pegar. ¿Y a quién cortaron? A mí. Y decían figuritas para armar y pegar y justo un tribunal para cortar y pegar porque había había una vacante, etcétera, y justo simbólicamente, entonces, bueno, estas cosas hay que señalarlas para que no ocurran, porque bueno, no es que yo me victimicé, lo señalé, nada más, y me pareció que era una mala práctica. Pero nadie quiere meterse con los medios, esa es la realidad. Acá, bueno, continuando con el caso Nair Galarza, dice, claro, en el caso que se comprueba que hay violencia de género, ¿no debería ser un atenuante? A Nair Galarza le dieron la pena máxima. Bueno, hay un fallo, les recomiendo la lectura, está en internet, del fallo Leiva. Leiva es de la Corte Suprema. Leiva es un caso donde
ahí hay que tener en cuenta, yo por ejemplo, recientemente en un caso descarté el contexto de violencia de género y la legítima defensa, o subsidiariamente se había planteado el exceso en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque indagué, o sea, obviamente en el marco del recurso extraordinario de impugnación, y no había un contexto de violencia. Fue un homicidio. Por eso es tan importante que nos formemos, para no solo juzgar y reconocer el contexto de violencia de género, sino para no recaer en lo que sería el sesgo de confirmación por desconocer qué es la violencia de género y decir que hay violencia de género donde no la hay, porque precisamente también puede operar la impunidad. En el caso, por eso digo, en el caso de Nair Galarza, fíjense esto de que generalmente en los femicidios no se veían las penas máximas. En cambio, en este homicidio sí, cadena perpetua. Bueno, doctora, acá hay un comentario de la doctora María Silvia Bernal, quien es jueza también del Superior Tribunal de Justicia, que al principio la doctora Altamirano la saludó, pero la doctora Bernal justo tenía un problema de sonido, no podía escucharnos,